Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenido a otro servicio aquí a través de internet. Que Dios me los continúe bendiciendo. Mucho, mucho, mucho. Saludos, besos y abrazos a todos los hermanos, amigos, familiares que siempre nos escuchan todos los domingos a las 2 de la tarde, también después de las 2 de la tarde, los que luego se conecten. Que Dios me los continúe bendiciendo grandísima y poderosamente. Pastora. Bendiciones a todas las personas que están escuchando en este momento. Y bueno, concéntrate, que este sea tu momento de escuchar lo que Dios tiene para ti. Amén. Y hoy vamos a comenzar una serie que se llama Verdaderamente Libres. Fíjense que el sueño de Dios para nosotros es que nosotros seamos verdaderamente libres. Y eso solamente lo pudo conseguir Jesús. Pero vamos, para que usted entienda un poquito mejor, vamos a entender el llamado de Jesús. Y ese llamado también nos los dio, esa misión también es de nosotros como iglesia, hacer lo que Jesús hizo. Quiere decir que tú tienes a Dios a tu favor. Si tú estás lleno de temor, de ira, de rabia, de odio, de cualquier cosa, o de cualquier pecado, el alcohol, el cigarro, la droga, cualquier cosa, el deseo de Dios es que tú seas libre y Él te apoya para que tú seas libre también. O sea, que lo tienes a tu favor. Imagínate tener a Dios a nuestro favor para ser verdaderamente libre. Ahora, cuando Jesús abre la Biblia, en Lucas 4:17 dice que se les dio conforme el día de reposo. Recuerde que él predicaba mucho también en la sinagoga, entonces ellos predicaban el sábado. Cuando se le dio el rollo de Isaías, él lo abre y sale esta parte de Isaías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y mire esto, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto quiere decir a los afligidos, a los oprimidos. Y luego dice, a pregonar libertad a los cautivos. O sea, en otras palabras, que hay personas que no están detrás de una reja preso, pero están detrás de un sentimiento preso, están detrás de un trauma presos, están atados por algún espíritu inmundo, presos por ese espíritu inmundo. Entonces dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y luego dice, y vista a los ciegos. Recuerda que hay dos tipos de ciego: el ciego físico que no ve y el ciego que está vivo, que ve con los ojos pero no ve espiritualmente, no entiende la palabra. Y dice, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, este es el deseo de Dios. Por eso que Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente libres. Y cuando leemos en Juan 8:36, mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 8:36 dice, 36 dice, así que si Jesús los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cómo yo busco esa libertad? ¿Por qué yo debo ser libre si ya yo soy cristiano? Si ya yo estoy en Cristo. Entonces, primero, ¿cómo yo sé que puedo ser libre? Fíjense esto. Primero, Jesús fue el único que pudo vencer a Satanás. Si leemos Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice el otro versículo, y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto está hablando que iba a morir en una cruz. Y decía, bueno, aquí dice el escritor, dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces fíjense esto, el juicio, Jesús con la muerte en la cruz enjuició a Satanás, lo venció. Ahora, ¿por qué lo venció? Fíjense esto, Juan 14:30, cuando Judas
ya se había puesto de acuerdo con los sacerdotes para traicionar a Cristo, para ir al lugar. Mira lo que dice aquí, 14:30, dice, no habla, él estaba reunido con sus discípulos y mira las palabras que dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, él le decía el príncipe de este mundo, porque el príncipe de este mundo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Entonces fíjense esto, aquí hay una revelación es clave y muy importante. Cuando dice, viene, en otras palabras, Satanás, el diablo, lo que sea, y él nada tiene en mí, ¿qué quiere decir? Que Jesús nunca le abrió una puerta al enemigo. ¿Cómo uno le abre la puerta al enemigo? A través del pecado. Quiere decir que Jesús nunca pecó. Por eso fue que él enjuició a Satanás, porque Satanás siempre decía, bueno, Dios, tú me enjuiciaste a mí. Adán pecó, Eva pecó, Abraham pecó, Moisés pecó, Josué pecó, yo no sé qué pecó, todo el mundo pecó. Entonces cuando vino Cristo ya no tenía salvación, porque Cristo no pecó. Entonces por eso fue enjuiciado el enemigo. Ahora, no pecando, él enjuició al enemigo. Entonces ahora surge una gran pregunta. Entonces tú dirás, pero si yo soy pecador, si yo a veces sin querer peco, ya lo vamos a explicar, porque una cosa es pecar y una cosa es las debilidades que tiene una persona. Y ya se la vamos a explicar. Porque una de las cosas que Cristo nos llamó fue para dejar de pecar. Ok. Segundo, el poder, la fuente del poder era Dios mismo. O sea, la fuente del poder de Cristo era el Espíritu Santo. Vamos a ir a Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11 del 14 al 22. Entonces miren lo que dice aquí. Ok, ya lo conseguí. Dice, estaba Jesús echando fuera de un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Entonces ahí nos damos cuenta que muchas enfermedades, muchas ataduras son demoníacas. Por eso que Jesús hacía demasiadas liberaciones y también hacía sanidades, pero a veces las sanidades venían cuando él hacía liberación, porque a veces no era algo físico, era algo espiritual. Yo recuerdo una vez en Barquisimeto, una parte aquí de Venezuela, yo estaba orando, entonces una señora me dice, tengo un dolor fuerte en el hombro, yo no sé qué, y el hombro, entonces cuando yo voy a orar por ella, el Señor me dice, no, eso no es un dolor físico, es espiritual. Entonces ordené, le dije, en el nombre de Jesús, espíritu, y no sé qué, suelta el hombro, y cuando se hizo la liberación se le quitó el dolor. Entonces a veces algunas enfermedades pueden venir por causa de demonios. Entonces, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos, de los fariseos, los que estaban ahí, decían, no, es que Jesús echa fuera demonios porque él es príncipe de los demonios. Entonces, o sea, la gente, como no sabía la fuente del poder de Cristo, decían, no, es que él es un demonio muy fuerte, entonces echa fuera los otros demonios. Falso. Él era Dios y el Espíritu de Dios estaba dentro de él. Mira lo que dice. Entonces dice que él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, fíjense que Dios conoce nuestros pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y luego dice, y si Satanás está dividido contra sí mismo,
¿cómo entonces permanece su reino? Ya que ustedes dicen que por Beelzebú yo echo fuera demonios, mas si yo por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Cuando un hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué quiso el Señor decir aquí? Primero, que la fuente, el poder de él venía del Espíritu Santo, que es el que tú y yo tenemos cuando recibimos a Cristo. Quiere decir que la liberación es el Espíritu Santo a través de nosotros. Ahora, ¿qué podemos aprender de aquí? Que él dice, cuando viene uno más fuerte que él, y el más fuerte que él es Dios. Porque Satanás y los demonios fueron creación de Dios. Pero Cristo murió sin pecado, lo venció, le quitó el poder, se lo dio a la iglesia y ahora nosotros tenemos el derecho de hacerlo. O sea que en otras palabras, Cristo nos dio esa unción a través del Espíritu Santo, la palabra, para poder echar fuera al enemigo. Entonces, quiere decir que tú y yo podemos ser libres porque ya Dios nos dio el poder para echar fuera un espíritu, como lo leímos ahorita. Y mira lo que dice Primera de Juan, lo dice muy claro. Primera de Juan 4:4, mira lo que dice. Dice, hijito, vosotros sois de Dios y habéis vencido al enemigo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces aquí nos los aclara el apóstol Juan. Entonces esto quiere decir, ya le estoy dando las pistas, primero que Cristo fue el que lo venció. Cristo nos da las llaves a nosotros, nos da el Espíritu Santo, nos da el poder para nosotros vencer. Ahora tú te preguntarás, ¿y por qué hay tantos hermanos cristianos con ataduras de pornografía, con mentira, con ira, con tantas cosas, con falta de perdón? Porque ellos personalmente deben decidir y buscar la ayuda de Dios, porque el poder está hecho y debe haber un arrepentimiento genuino para poder ser libre de cualquier cosa. Y dice la palabra de Dios que cuando uno es libre y vuelve al mundo, se le meten 7 espíritus peores. Entonces a veces Dios, por misericordia de nosotros, no es que no nos liberte, porque sabe que vamos a seguir en la guachafita, en el pecado. Entonces dice, bueno, cuando Él se arrepiente, yo lo voy a liberar. A veces pasa así. Entonces, esto nos ayuda, esta parte, de que no podemos estar nosotros divididos como cristianos. Tenemos que estar unidos también. Ahora, ¿cómo aprovechamos nosotros todo esto? ¿Cómo yo aprovecho esto para ser libre? Esto que yo leí, que Cristo venció al enemigo y nos dio el poder. Ahora, primero, todo comienza que debemos desear agradar a Dios y obedecer a su palabra. Vámonos a Juan. Juan capítulo 8, versículo 21. Y fíjense otro. Jesús hablando dice, otra vez les dijo Jesús. Entonces aquí está Jesús hablando y Jesús dijo esto: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en vuestros pecados morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Entonces decían los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Y Jesús le dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice yo soy de arriba? Que Cristo, el reino verdadero de nosotros, es de arriba, del reino de los cielos. Y lamentablemente, la forma que vive la gente en la tierra no es igual como se vive en el cielo. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios?
que así como se vive en el cielo, nosotros podamos vivir en la tierra, en santidad, en obediencia, en comunión con Dios, en pureza. Entonces por eso le dijo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Quiere decir que cuando uno se hace cristiano, tiene que obedecer que en la Biblia está escrita las leyes de arriba para nosotros aplicarlas aquí abajo, que es la tierra. Entonces dice, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Le dijo, ¿se dan cuenta cómo uno tiene que reconocer? Y dice, por eso les dije, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy el Hijo de Dios, en tu pecado morirás. Entonces, fíjense esto. ¿Cómo una persona muere en pecado? Fácil, cuando no está arrepentida. Todos nosotros, cuando llegamos al cristianismo, todos teníamos algo de que arrepentirnos. O el adulterio, o ver pornografía, o el chisme, o de repente tenías una herida con tu papá, con tu mamá, o con tu hermano, con tu hermana, y no le hablabas de muchos años. Entonces eso es pecado, no perdonar es pecado, aunque la otra persona tuvo la culpa, tú tienes que perdonarlo. Entonces, cuando tú vienes a Dios, tú empiezas a cambiar tu vida. Si eras adúltero, dejas de ser adúltero. Si eras chismoso, dejas de ser chismoso. Entonces, cuando viene ese cambio en nuestras vidas, es que hay un arrepentimiento, una entrega a Dios. Pero si la persona continúa en su pecado, no se va a ir al cielo. Aunque haya recibido a Cristo, aunque Cristo lo haya perdonado, si la persona sigue constantemente en la práctica del pecado, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo, Dios me guarde. Por ejemplo, yo antes de conocer a Dios, yo practicaba el adulterio, veía pornografía. Entonces, luego que me hice cristiano, yo dejé el adulterio y dejé la pornografía. Ahora que estoy con mi primera esposa, partió con el cielo. Ahora que estoy con mi segunda esposa y soy pastor. Entonces, imagínate que yo estando con mi esposa y siendo pastor, yo empiezo a salir con una muchacha o dos muchachas, lo que sea, y empiezo a acostarme con ella. Quiere decir que yo estoy practicando el adulterio. Yo estoy practicándolo porque, por ejemplo, Dios me guarde, tú vas una semana, te ves con la persona, vas la otra semana, te ves, yo no sé qué, te ves, cuando te puedes escapar. Entonces ya es una práctica del pecado, no es una cosa que le sucedió a una persona, se arrepintió y más nunca le ha pasado, porque ha pasado en la iglesia hermanos que han venido que en una debilidad hicieron eso, pero ya lo hicieron, más nunca cortaron con esa persona y ya. Ahora, si la persona practica y continúa, aunque sea pastor, aunque sea evangelista, aunque sea lo que sea, va a morir en su pecado porque no está arrepentido. Entonces, volvemos a esta parte. Entonces, ¿cómo aprovecho yo esto? Fíjense luego lo que Jesús decía. Entonces, Jesús siguió hablando. Entonces dijo a los judíos que habían creído en él, cuando habían judíos, uno se fueron y unos empezaron a creer en él. Mira la palabra que él dijo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es conocer la verdad? Aquí está en la Biblia, conocer la verdad. Una de las partes de la verdad, de conocer la verdad, es saber que Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos, puros. Ese es conocer la verdad. Entonces, conocer esa verdad, porque hay muchas verdades, conocer esa verdad, ¿qué hace? Que tú vas a buscar de vivir una vida en armonía con Dios, en santidad con Dios, en obediencia a Dios. Porque dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y serás libre. Entonces ellos se ofendieron porque, claro, Jesús le está diciendo, al decirte, si tú permaneces en mi palabra, vas a ser libre. En otras palabras, le está diciendo, ustedes son esclavos. Entonces ellos se ofendieron y dice, ¿cómo dice que
hemos sido esclavos, nosotros no somos esclavos, le dijeron, somos linaje de Abraham. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Jesús se los reveló, se los pintó más bonito y dijo, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, quiere decir que estos judíos que se entregaron, así como tú y yo nos entregamos un día a Dios, veníamos en pecado, practicábamos el pecado. ¿Pero qué pasó? A través del pastor, a través de empezar a leer la Biblia, se nos enseñó que debemos dejar el pecado, se nos enseñó a guardar su palabra y ahí comenzamos nosotros a luchar. Le preguntamos al pastor, pastor, ¿esto es bueno o malo? Me dice, no, esto es malo. Lo dejábamos de hacer. Pastor, es que mi mamá me hizo eso. Bueno, la Biblia dice que tienes que perdonarla. Entonces, ahí poco a poco empezamos a guardar sus mandamientos, su palabra, y comenzamos a ser verdaderamente discípulos, y eso nos va a llevar a una libertad espiritual y de toda en cualquier área. ¿Por qué? Porque los espíritus, hablando en este caso de espíritus inmundos, o lo que la gente llama demonio, también la Biblia llama demonio, ellos no te van a dejar hasta que tú no cortes con lo que tú estás apegado. Si tú sigues viendo pornografía a escondidas, no te van a dejar esos espíritus de lujuria. Tú tienes que cortar y pedirle a Dios ayuda para ser verdaderamente libre. Si tú sigues con envidia, con rabia, con chisme, con odio, no vas a ser libre. Tienes que ser sincero, tener un arrepentimiento para que venga la libertad. Entonces, cuando usted sigue leyendo el capítulo 8 de Juan, más adelante Jesús les dice, wow, pero yo le estoy diciendo que ustedes tienen que ser libres. Fíjense cómo le sacó los trapitos. Entonces le dijo, ustedes primero mienten y segundo tienen deseos de matarme. Entonces imagínate tú, mentían y tenían deseos de matar. Imagínate si la Biblia dice no matará. Entonces Jesús dice, por eso que ustedes tienen que ser libres. Yo no lo estoy diciendo comiquitas. Eso que ustedes tienen no es bueno. Entonces después le dijo, ustedes no son de mi Padre que está en los cielos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él miente desde el principio. Entonces ahí se los habló claro, o eres de Dios o estás con el enemigo, porque Jesús lo dijo ahorita, un reino dividido no permanece. Si tú estás dividido, estás con Dios y con el enemigo, no tienes ninguna fundación, no tienes ninguna base. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. No podemos estar a medias. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Levante su mano, diga amén. Ok, tú debes permanecer en la palabra. Ahora yo te digo, permanecer en la palabra es fácil. Para nada es fácil. Nunca ha sido fácil permanecer en la palabra de Dios. Porque cada vez el mundo, el pecado es más normal. El pecado es como ya algo natural. Entonces, permanecer en la palabra de Dios no es fácil. No es fácil. Entonces, luego Jesús dice, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Dice, yo porque digo la verdad no me cree. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado si yo les digo la verdad? Entonces luego dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Eso quiere decir que tenemos que leer la palabra y guardarla. Por ejemplo, tú te pones a leer cualquier parte del Nuevo Testamento y tú lo lees y empieza, por ejemplo, en Mateo 5, empieza, ama a tu enemigo. La lámpara del cuerpo son los ojos, tus ojos tienen que ser puros. No ofendas con la palabra, no maldigas a nadie con las palabras. Entonces ahí empieza ¿cómo se llama? La parte de la purificación de nosotros, porque empezamos a maldecir, empezamos a hacer cosas. Entonces cuando tú empiezas a leer, te tienes que examinar, a ver
en dónde estás fallando. Entonces, ok. Ahora, aquí, mi hermano, no hay atajo, no hay vueltas, no hay medio aceptaciones, no hay opiniones propias, no hay puntos de vista individuales. Si no guardamos la palabra, moriremos en el pecado. Ahora, moriremos en el pecado y esto era lo que yo le iba a aclarar y no seríamos verdaderamente libres. Ajá, ahora vean esto, para que usted me entienda un poquito. Vea esto. Morir en el pecado, fíjense, todos nosotros tenemos debilidades. Las debilidades no son pecado. Se vuelven pecado cuando las practicas. Por ejemplo, nosotros somos de carne y hueso, carne y sangre. De repente una persona nos hace molestar, levantamos la voz o algo y decimos una palabra mala. Ok, nos atacó la ira y dijimos una palabra mala por decirte. Esa es una debilidad. Yo me arrepiento, le pido perdón a Dios, entonces vuelvo a tener otra discusión con otra persona. Ya no digo malas palabras, me voy como cambiando esa ira, quiere decir que ya yo entré en un arrepentimiento hasta que yo aprendo a no pagar mal por mal. Entonces, ya esa es una debilidad que yo voy a sentir la ira, pero ya no voy a manifestar palabras malas. Cuando yo muero en el pecado, cuando yo sigo con la ira, sigo maldiciendo, sigo diciendo palabras malas, sigo que cualquier cosa es ira, ahí ya no estoy arrepentido de la ira. Entonces, fíjense, todos tenemos debilidades, pero tú tienes que cuidar de las debilidades. Nadie es perfecto, pero no podemos practicar el pecado. La Biblia es muy clara cuando dice practicar. Ahora fíjense esto. ¿Qué pasó con Pedro y con Juan? El apóstol Pedro era muy, por decirte, muy almático, muy emocional, que Jesús luego tuvo que procesarlo. Para poder ser un apóstol lo tuvo que procesar a través del sufrimiento, de muchas cosas, de las enseñanzas. Él fue procesado, pero él, cuando Jesús dijo, mira, ustedes saben que me van a agarrar, que me van a matar y yo no sé qué, entonces Pedro dijo, no, yo voy contigo hasta la muerte. Entonces Jesús dijo, tú me vas a negar 3 veces. Entonces Pedro dijo, no, yo no te voy a negar. Entonces en el momento que Jesús era llevado para ser crucificado, que lo iban a torturar, le iban a poner la corona de espina, todo lo que nosotros sabemos, Pedro lo estaba siguiendo escondido, viendo de lejos. Entonces de repente, en una de esas, él se acercó más y de repente una persona dijo, tú eres un discípulo de ellos. Él dijo, no, yo no soy ningún discípulo. El otro dijo, tú, y él lo negó 3 veces. Ahora fíjense, este pecado de Pedro de haber negado a Cristo, rechazado a Cristo, fue en un momento ocasional, en algo que se le presentó en la vida, que él no estaba preparado. Él pidió perdón y Dios lo restauró. Ese es un tipo de pecado que a veces la persona comete pero no es que lo estaba buscando, sino que, oye, fue un momento de debilidad y negó a Cristo. Ok, Dios lo perdona. Pero en cambio, el pecado de Judas es un pecado del corazón. Y los pecados del corazón son los que atan y los que mantienen a la persona practicándolo. Por ejemplo, Judas echaba fuera demonios, sanaba enfermos, pero robaba. Cuando la gente daba sus ofrendas, Judas era el administrador, el tesorero, y Judas robaba cuando daban dinero y volvía a robar. Entonces, él nunca se arrepintió de ese robo y cuando le ofrecieron las piezas de plata para entregar a Cristo, él empezó peor, porque entonces empezó a pensar qué iba a hacer con esas piezas de plata, que era mucho dinero. Entonces, ¿qué pasó ahí? El pecado ya se había apoderado de su corazón. Ya era un pecado premeditado.
pensado estratégicamente para cometerlo. No es como Pedro, que él no quería negar a Cristo, pero de repente se le presentaron al frente, él no supo qué hacer. En cambio, el pecado de Judas fue premeditado y planeado. Esos son los pecados peligrosos. Cuando tú los planeas, los haces y ellos ganan tus pensamientos y tu corazón. Ahí para salir es difícil. Aunque puedes salir, es difícil. Porque ya el pecado está en ti. Ya, como decimos en Venezuela, ya le agarraste el gusto. Entonces ya no pecas por pecar, ya pecas porque no te has arrepentido. Entonces, todos tenemos debilidades. Supongamos, vamos a poner el ejemplo, que Judas una vez, vamos a suponer que robó una vez, ¿verdad? Porque tenía una necesidad, usted de repente, Dios te guarde, un día se le cayó algo a una persona y tú estabas muy necesitado y vamos a suponer que lo agarraste. Lo agarraste y te compraste comida y la llevaste a tu casa. Vamos a poner un ejemplo. Pero te sentiste mal. Entonces, eso que tú agarraste, aunque compraste alimento, te sentiste mal, le dices, Señor, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Ok, ahí Dios te perdona y no vas a morir en tu pecado. Porque te arrepentiste. Pero si tú lo agarras una vez y entras a un supermercado y te llevas otra cosa otra vez, y yo no sé qué otra vez, y mientes otra vez, ya eres un ladrón o una ladrona. ¿Por qué? Porque ya el pecado está en tu corazón. Entonces, el tema de hoy es ser verdaderamente libre. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a continuar la otra semana. Lo que tenemos que hacer es saber que Cristo venció el pecado al vencer a Satanás, venció el pecado, nos da el Espíritu Santo. Y para ser verdaderamente libre, la tarea para esta semana es que tú tienes que examinar tu vida y ver en dónde debes tener un profundo arrepentimiento, en dónde una debilidad se convirtió en una atadura, en dónde una debilidad ya es un pecado. Por ejemplo, las personas negativas, ya eso es un pecado. No sirvo, no valgo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde no está Dios? Ya. Por tu boca botas maldición. No tienes un arrepentimiento de lo que tú dices por tu boca. Ya debes ir a un arrepentimiento por lo que tú dices en tu boca, con tu boca. Entonces, vamos a examinar esta semana, porque esta es una serie donde al final vamos a orar por liberación, porque tú seas libre. Entonces, vamos a examinar si una debilidad se convirtió en pecado o estás practicando un pecado, y vamos a ir a un profundo arrepentimiento. Vamos esta semana a poner en práctica, el arrepentimiento. Vamos a poner en práctica el profundo arrepentimiento y empezarle a pedir a Dios, Señor, por favor, sácame de esto, perdóname, ayúdame. Por favor, te lo pido, ayúdame. Y en ese clamor, tú pidiendo y estando consciente, eso te va a llevar a un arrepentimiento. Así que vamos a orar antes de ser despedidos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por las personas que están oyendo el mensaje, Señor. Y te pido de una forma especial que este título se llama ¿Cómo ser verdaderamente libre? Y ese es tu deseo, Señor, que cada persona sea libre, que cada cristiano viva en libertad. Ese es tu deseo, como lo leímos en Lucas, Señor, donde dice que el Espíritu del Señor está para libertar a los cautivos, y nosotros queremos esa libertad, pero necesitamos, Señor, de ti y ir a un verdadero arrepentimiento. Por favor, Señor, llévanos a un verdadero arrepentimiento para poder ser libres y ser de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos bachik, muchos besos y abrazos. Chao.